¿El video que no? Se oye la voz. Nada más la voz. Este sí se oír. Bien. Bueno, pues le pediré el video aquí a Fernando. Sería importante tocar. ¿El primero? Sí. Primera de Samuel, Ahí lo he pedido. capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Estuvimos hablando la semana pasada sobre guerra espiritual. Los veo muy atrás. ¿Por qué no se animan y se pasan más adelantito y están más cerquita? Ponle pilas. Tiene. No estás viendo. Ay, no, Más adelante, hombre. Bueno, estuvimos viendo sobre guerra espiritual y estuvimos viendo una historia que viene en Primera de Samuel, capítulo 4, del verso 1 en adelante. Dice: y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel, y por aquel tiempo salió en pie de guerra al encuentro de los filisteos. Y por aquel tiempo Israel salió en pie de guerra al encuentro de los filisteos y acampó junto al Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos se dispusieron para combatir contra Israel, y cuando se libró la batalla, Israel fue vencido ante los filisteos, quienes mataron en el campo de batalla a unos 4,000 hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel se preguntaron: ¿por qué nos has causado hoy, Jehová, una derrota ante los filisteos? Hagamos traer acá desde Silo el arca del pacto de Jehová, a fin de que venga en medio de nosotros y nos libre de mano de nuestros enemigos. Y entonces el pueblo envió a Silo e hicieron traer ahí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que tiene su trono entre querubines. Ovni y Fineas, los dos hijos de Elí, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento de todo Israel, gritó con júbilo tan grande en la tierra que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron estruendo de júbilo, se preguntaron: ¿a qué se debe este estruendo de gran júbilo en el campamento de los hebreos? Cuando se enteraron de que el arca de Jehová había sido traída al campamento, los filisteos tuvieron miedo y decían: los dioses han venido al campamento. Y añadían: ay de nosotros, porque semejante cosa no había sucedido antes.
ay de nosotros, ¿quién nos librará de mano de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en toda clase de plagas en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y combatid. Los filisteos combatieron, e Israel fue vencido, y cada uno huyó a su morada. Ocurrió una gran derrota, pues cayeron de Israel, ¿cuántos? 30,000 hombres. Y el arca de Dios fue tomada, y fueron muertos Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí. En el verso 21 dice que la esposa de uno de ellos, de los hijos de Elí que murieron, de Ofni y Fineas, iba a dar a luz. En el verso 20, al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque ha dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Ella llamó al niño y cavó, diciendo: la gloria se ha apartado de Israel. Dijo esto porque el arca de Dios había sido capturada, por lo que ocurrió a su suegro y a su marido. Ella dijo: la gloria se ha apartado de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. ¿De acuerdo? Bien, dice la palabra que el pueblo de Israel salió a la batalla y fueron derrotados. Y dice que como fueron derrotados, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron por el arca. ¿Por qué razón fueron por el arca? Creían que ahí estaba el poder de Dios. Creían que es el poder de Dios. ¿Algo más? El arca les salvaba de la mano del enemigo. El arca les salvaba de la mano del enemigo. ¿Qué más? Necesitaban a Dios. Necesitaban a Dios. Bien, dígame un sinónimo de arca. Cofre, ¿verdad? ¿Para qué sirve un cofre? Para guardar un tesoro. Para guardar un tesoro. ¿Cuál era el tesoro que se guardaba en el arca? La presencia. ¿No? El pacto. Pacto. Por eso se llamaba el arca del pacto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué definía el arca del pacto? El arca definía Bendiciones. un convenio para que Dios y su pueblo caminaran como socios. ¿De acuerdo? Este es un tips para los que se quieren asociar en los negocios. Si no hay convenio, este es un tip para los que quieran hacer en un negocio. Si no hay convenio, no hay sociedad. Si no hay un convenio que defina la relación de los socios, no hay sociedad. Y si hay un convenio y hay acuerdo sobre ese convenio, hay sociedad y se puede caminar juntos. Si los socios cumplen el convenio, la sociedad permanece. Si los socios, uno de ellos, rompe el convenio, la sociedad se quebranta. Lili, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces Dios iba a caminar con su pueblo. Iban a ser socios, asociados, caminar juntos. Y su pueblo, ¿de acuerdo? Lo que le tocaría hacer al pueblo sería cuchillar a los enemigos. Lo que le tocaría hacer a Dios sería vencerlos. Está bueno el negocio, ¿no?
si no están de acuerdo. Dile al que está a tu compañero, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Díselo a tu compañero. Díselo otra vez. Pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Alexis, dímelo a mí. No puedes estar dos juntos si no estás de acuerdo. Amén. Estoy de acuerdo contigo. Bien, entonces Dios y su pueblo entraron en un acuerdo donde Dios le dijo, mira, te propongo esto, si lo aceptas hay negocio, si no lo aceptas búscate otro Dios. No tenía opción. Dios dijo el acuerdo, pero para caminar juntos tiene que haber un acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Para caminar juntos se necesita tener un acuerdo, un convenio, un pacto. ¿Cuántos conocen su pacto de matrimonio? ¿Sí? A ver, díganmelo. Repítanlo. No está aquí. Híjole, Mario. Con razón hay problemas. A mí me agarraron muy chiquito. ¿Mande? Dice Gerardo que le agarraron muy pollito, por eso no se dio cuenta. Pollito. Bonito orado por Gerardo, aprovechada de Liliana, qué bárbaro. Sí. Procura traer el próximo viernes y lo repites. Se está grabando eso, ¿verdad? Sí. Bien, levantes una copia, Liliana. Gratis. Bien. Entonces, había un cofre, sinónimo de arca, cofre. Ese cofre guardaba un pacto. No solo es necesario tener un pacto, un convenio, sino es necesario es necesario cumplirlo. Es necesario cumplirlo. Un pacto, un convenio, es necesario cumplirlo. Díselo al que está a tu lado. Es necesario. Si no se quebranta la sociedad. Si no se quebranta la sociedad. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí había un pacto donde Dios sería su Dios y estaría en medio de ellos. Y Dios le dijo, tus enemigos serán mis enemigos y tus amigos serán mis amigos. Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Ese es el pacto. La base era cumplir el convenio que había en ese cofre. Llevar el cofre era llevar el convenio. Levantar el arca era decirle, Dios, vamos juntos. ¿De acuerdo? Bien, no pierdas 1 Samuel 4. Pon una marca ahí y vamos a Números capítulo 10. Números capítulo 10. Números capítulo 10. Números capítulo 10. Alguien que descuelgue por favor el teléfono. Números capítulo 10. ¿Listo? Verso 35. ¿Listo? ¿Qué dice? Cuando el arca partía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. ¿Qué más? Y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces, cuando el arca se levantaba, ¿qué pasaba? ¿No se oye? Jehová se levantaba. Y cuando el arca caminaba, ¿qué pasaba? Dios caminaba, porque había un convenio de caminar juntos.
El pacto era movido. Dios se movía con el pacto, porque Dios es un Dios que cumple su pacto. Dile al que está atrás de ti, Dios es un Dios que cumple su pacto. Dios es un Dios que se cumple su pacto. Cuando tú levantas el pacto de Dios, Dios se levanta. Cuando tú caminas consciente del pacto, cuando tú caminas con el pacto con Dios, Dios camina contigo. Dios camina contigo, ¿de acuerdo? Amén. Bien. Ahora, cuando Dios camina contigo, ¿qué pasa? Los enemigos huyen de la presencia de ti. ¿De acuerdo? Los enemigos huyen de la presencia de ti. ¿De acuerdo? Cuando Josué fue enviado con los 11 espías, eran 12 príncipes de cada uno de las tribus de Israel. ¿Recuerdan eso? ¿A qué los envió Moisés? A reconocer la tierra de promesa. Cuando ellos regresaron, ¿qué dijeron los 10? Están muy grandotes y nosotros somos como langostas. Josué y Caleb, ¿qué dijo? Los tragaremos. Los comeremos como pan. Y dijo, su amparo, ¿cómo que no? Se ha apartado. ¿Pero cómo dijeron? Su amparo Se ha apartado de él. se ha apartado de ellos. ¿Entienden eso? O sea, el poder del diablo que apoyaba a los enemigos se fue. Pero Dios aún permanece con ellos. ¿De acuerdo? ¿Se capta esto? Bien. Estos son cosas bien prácticas para implementar de ya en tu vida. Entonces, la confianza de Caleb estaba en que el poder espiritual, el poder de los brujos, el poder de los hechiceros, el poder de los adivinos se había ido ya. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan lo que dice Deuteronomio 18? No lo busquen. 18:11. ¿No? ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que viene en Deuteronomio 18? ¿Por qué Dios echó de la tierra de promesa a los habitantes de Canaán? Porque su maldad se había multiplicado. En Deuteronomio 18, ¿qué dice? Dice, no se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, por exorcista, por mago, por adivino, por hechicero, por encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominación de Jehová, y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echa de delante de ti. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué basaba el poder los habitantes de la tierra de Canaán? En la hechicería, brujería, En los hechiceros. Ay, te está yendo mal en los negocios. No, hombre, te voy a platicar que hay una fulanita, no, hombre, te lee la bola inmediatamente y te dice lo que es hacer. No, mira, si te echan las cartas, no, hombre, qué bárbaro. Dice, ellos basaban su poder en eso. ¿Te queda claro eso, mi hermano? Ellos basaban su poder en los brujos, en los encantadores, en las magias, en las sesiones de espiritismo que realizaban. Pero Josué dijo, el amparo se ha ido de ellos. Gracias.
el amparo se ha ido de ellos, y con nosotros está Jehová. ¿De acuerdo? Bien, entonces volvemos a 1 Samuel. Capítulo 4. Entonces el pueblo de Israel recordó y dijo, el pueblo de Israel dijo, si yo levanto el arca, ¿qué va a pasar con Dios? Se va a levantar. Si nosotros caminamos con el arca, ¿qué va a pasar con Dios? Va a caminar. Si Dios está con nosotros, ¿qué va a pasar? Dice, levántate Jehová, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia. Por eso hay un canto que dice el hermano Marco Díaz, ¿verdad? Jehová, delante de ti, los enemigos se dispersen delante de ti. Todos se aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo el reino. Tu presencia reinará. Gobernará sobre todo principado. Listos para el coro. ¡espíritu de brujería! ¡huye! ¡espíritu de miedo! ¡huye! Bien, de ahí se inspiró ese canto. ¿Sí? Números capítulo 10, verso 35. Ya lo leímos. Bien, esta era la confianza del pueblo de Israel. Bien, el pueblo de Israel tenía que hacer alguna investigación previa a esto. ¿Tenía que hacer alguna investigación del pasado? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Levantar el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Un sinónimo, cofre. ¿Qué es un cofre? ¿Dónde se guarda qué? Un tesoro. ¿Cuál era el tesoro? El pacto, el convenio en el que Dios y su pueblo habían acordado caminar juntos. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Levantar el pacto. Cuando el pacto se levantaba, Dios se levantaba. Cuando el pacto caminaba, Dios caminaba. Cuando Dios caminaba, los enemigos huían delante de su presencia. Y cuando los enemigos huían, el poder del diablo se iba, pero Dios permanecía. Y entonces había una superioridad en el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Amén. Bien, ahora, ¿qué fue lo que pasó? Ellos levantaron el arca. ¿Sí? ¿Dios se levantó? No se levantó, se quedó sentado. Cuando ellos caminaron, ¿Dios caminó con ellos? No. ¿Los enemigos, el diablo huyó? No. ¿Quién fue derrotado? Israel. ¿Por qué? Porque el sacerdocio había sido desechado. ¿De acuerdo? Sí. En el capítulo 2 de Samuel dice, por tanto, verso 30, ¿listo? Por tanto dice Jehová Dios de Israel, en verdad yo había dicho en tu casa y la casa de tu padre que estarían delante de mí para siempre. ¿Qué están diciendo ahí? Son mis sacerdotes. Pero ahora dice Jehová, de ninguna manera. ¿Qué estaba diciendo? Ya no estarán delante de mí. Ya no son mis sacerdotes. ¿De acuerdo? Ya no son mis sacerdotes. Ya no levantarán el arca del pacto. Ya no van a mover mi pacto. Dicho de otra manera, ya no van a mover mi presencia ustedes, porque han sido quitados delante de mí. Donde ustedes estén, yo no voy a estar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál era el fundamento? ¿Cuál era el fundamento del sacerdocio en aquel tiempo?
La ley. La ley definía el sacerdocio. Dios había hablado a Moisés cómo Aarón y su descendencia serían establecidos como sacerdotes delante de Dios. ¿De acuerdo? La ley era la ley que descubre. La ley que descubre el pecado. La ley descubre el pecado. ¿Los hijos de Elí habían pecado? Sí. ¿Se habían arrepentido? No. ¿Qué pasó? Fueron desechados. Cuando no hubo sacerdocio, el arca se levantó, pero el arca estaba vacía. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, Dios levanta a otro sacerdote. ¿De acuerdo? 1 Samuel capítulo 2 verso 35. Yo levantaré para mí, ¿qué dice? Un nuevo sacerdote. ¿Cómo va a ser? Fiel. ¿Qué más? Conforme a mi corazón. ¿Qué más? Y mi alma. ¿Qué más? Le edificaré casa firme y andaré en mi presencia de mi ungido todos los días. ¿Andará delante de mi ungido cuándo? Todos los días. Dicho de otra manera, aquí está la unción de Dios en el rey. ¿Y él cómo estaría? Cara a cara con la unción. Cara a cara con el poder de Dios. ¿De acuerdo? Dice, andarás delante de mi poder todos los días de tu vida. ¿Sí se capta esto? Bien. Ahora, dice, este sacerdote que yo levantaré, será un hombre fiel, que haga las cosas conforme mi corazón y conforme mi alma. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quién fue este sacerdote? Samuel. ¿Qué significa Samuel? Hijo anhelado, hijo anhelado. Bueno, Ana. ¿Quién era Ana? Gracias. La mamá de Samuel. ¿De dónde vino Samuel? De Ana. ¿Y Ana significa? Gracia. Entonces, Dios escuchó, o Dios escucha. Entonces, Samuel era fruto de qué? De gracia. De gracia. Dios tenía que levantar un sacerdocio que fuera completamente en acuerdo al corazón y al alma de Dios. ¿De acuerdo? Y lo único que podía levantar un sacerdocio que nunca sería quitado y que sería conforme al corazón de Dios era la gracia. ¿Te queda claro esto? No la ley. La ley fracasó. Dile al que está atrás de ti, la ley fracasó. La ley fracasó. Conforme la ley, el sacerdocio es... La ley fracasó. Quitado. Dile, es la gracia. Es por gracia. Es la gracia. Bien. Gracia. Ahora tenemos que encontrar el fundamento de la gracia. Tenemos que encontrar el fundamento de la gracia, ¿de acuerdo? Yeah. Primero de Corintios 15. En el nuevo. Ya le estoy entendiendo el estudio. Primera de Corintios 15. ¿Listo? Verso 1, ¿qué dice? Además os declaro Además, hermanos, os declaro que el Evangelio, el Evangelio que ¿qué? he predicado, Que he predicado y que ¿qué más? el cual también recibiste, El cual también recibiste y ¿qué más? en el cual también, En el cual también estáis firmes, ¿qué más? por el cual así, Por el cual sois salvos, ¿qué más? Si lo retenéis como yo lo he predicado, de otra manera habéis creído en vano. ¿Quién estaba hablando aquí? Pablo. ¿Qué es lo que estaba predicando? El Evangelio. El Evangelio estaba predicado por Pablo, ¿de acuerdo?
Bien, ¿qué dice el verso 3? Porque en primer lugar os he enseñado, ¿qué? Lo que recibí, ¿qué? Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué más? ¿Qué más? Fue sepultado, ¿qué más? Resucitó el tercer día, ¿cómo? Conforme a las escrituras, ¿cuál es el evangelio? Cristo murió por tus pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día. ¿De acuerdo? Este es el evangelio. Cristo murió por tus pecados, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día conforme las escrituras. ¿De acuerdo? ¿Quién predicó esto? Pablo. Ahora, ¿qué dice el verso 8? Léelo fuerte. Al último de todos, ¿qué dice? Como un abortivo, ¿qué? Me apareció a mí, ¿qué más? Yo soy el más pequeño. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, ¿qué más? No soy digno de ser llamado apóstol, ¿qué más? Que persigue a la iglesia de Dios. Porque persigue a la iglesia de Dios, ¿qué más? Por la gracia de Dios. Pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy, ¿por qué? Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Por qué dice? Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Qué más? Y su gracia no ha sido en vano, ¿por qué? Antes he trabajado más que todos ellos. No yo. Bueno, no yo. La gracia de Dios en mí. Bien. Préstame esa chamarra, por favor. Chamarra. La chamarra. ¿Por qué fue desechado? Elí. Por su pecado. ¿De acuerdo? ¿Por qué fue quitado Elí del sacerdocio? Por su pecado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Pablo fue sacerdote? La gracia. ¿Sí? El oficio de un sacerdote era tomar las ofrendas de la gente, presentarlas en el altar y ofrecerlas como sacrificio a Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Sin perder 1 Corintios 15, rápidamente vean Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Oye, Lili, le quedó la chamarra, pero no, hombre, olvídate. Apenas. Desde ahí. Sería proféticamente que te llamé, ¿no? Bien, ¿listo? Filipenses capítulo 4, verso 16, ¿qué dice? Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez a mis necesidades, ¿qué más? No es que busque dádivas, No es que busque dádivas, ¿qué más? Sino que busco ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta, ¿qué más? pero todo lo he recibido. Pero todo lo he recibido, ¿qué más? No tengo abundancia, Y tengo abundancia, ¿qué más? Estoy lleno, ¿qué más? Habiendo recibido de Epafrodito, ¿qué? Lo que me hace, ¿qué? Olor fragante. ¿Sacrificio qué? ¿Sacrificio qué? ¿Sacrificio qué? ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? Tomar las ofrendas, presentarlas a Dios y ofrecerlas como un sacrificio. ¿Pablo podía hacer eso? ¿Sí? Está diciendo ahí. ¿Y a dónde llegaban esos sacrificios? A ver, el verso 19. Y Dios puede suplirá ¿qué? Todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas, en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿En dónde está Cristo? A la diestra. ¿En dónde está el Padre? En el cielo. Entonces, las ofrendas que se presentaban a través del Pablo llegaban al cielo. Sí, llegaban, tocaban el cielo, las puertas se abrían, tomaban bendiciones y se derramaban sobre el pueblo. ¿De acuerdo? Es el trabajo de un sacerdote. ¿Lo estás viendo claro? El sacerdote del Nuevo Testamento ahí. ¿Sí? ¿Está claro? El sacerdote le llevaba las ofrendas. Señor, estas ofrendas son
convertían en una ofrenda espiritual que se levantaba, tocaba el cielo, Dios oía, ¿quién me habla? Y es Pablo. ¿Qué pasó, Pablo? Señor, aquí vienen por detrás las ofrendas. Bien, son sacrificio aceptable delante de Dios. ¿Son olor qué? Olor grato, fragante. Y entonces Dios lo recibía, y entonces las puertas se abrían, y el cielo es un lugar muy peligroso. Fíjate bien, hermano, el cielo es un lugar sumamente peligroso, porque es un lugar donde pasa lo siguiente. ¿Recuerdas cuando Jesús tomó 5 panes y 2 peces y lo levantó al cielo? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Se multiplicaron. El cielo es un lugar de multiplicación. Amén. El cielo necesita estar abriéndose, porque si no va a explotar. ¿Se captó? Entonces, cuando las puertas del cielo se abren, el cielo se desborda. ¿Sí? ¿Con qué? Con las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces Pablo es un sacerdote. ¿De qué? Del Nuevo Testamento. Volvemos a 1 Corintios 15. ¿Se está captando bien? Sí. No, pues hasta yo lo estoy entendiendo. Aquí también está captando bien. 1 Corintios 15. Oye, Siri, ¿para qué querías hacer? ¿Para qué? ¿Para qué Sale separado. Ahorita vamos a ver. Bien. Entonces, ¿por qué fue desechado? Por su pecado. ¿Qué le hizo el señor Elí? Parece ¿De acuerdo? Bien. Entonces, Elí fue desechado. ¿Sí? Le dijo el Señor, vete, no te quiero más. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por su pecado. Bien. Ahora ya no es Elí. Ya no es Elí. Ahora es Saulo. ¿Por qué fue escogido Saulo? Por la gracia de Dios. Por pecador. ¿Sí? Santo haberle dicho. ¿Por qué fue desechado Elí? Por el pecado. Por su pecado. ¿Por qué fue escogido Saulo? Por pecado. Y si era pecador, ¿qué quería decir? Apartado de Dios. Que necesitaba gracia. Entonces Dios lo toma a este pecador y le dice, no, así con pecado no me gusta, estos vestidos no me gustan de pecado. Sí. Dice, no me gustan estas vestidos de pecado. Entonces, así se batalla para quitar el pecado un poquito. Así se batalla. Entonces dijo, ahora ponte estas vestiduras de santidad. Ay, hasta le quedaron grandes. Y mi profe, todo te queda, hermano. Me quedaba el pecado, ahora me queda la gracia. Entonces le puso vestiduras de gracia. ¿Y lo tomó desde dónde? Desde ser un pecador. Y lo llevó hasta ser un hombre santo, apartado para Dios. ¿Por qué? Por gracia. Pero quiero que veas esta diferencia. El éxito no es del hombre, el éxito es de Dios. Porque Elí fue desechado por la gracia, Saulo, pero por el pecado. Saulo fue tomado desde el pecado Por la gracia. hasta ser un hombre, un sacerdote como era agradable a Dios, fiel, y que hacía las cosas conforme al corazón de Dios y conforme al alma de Dios. ¿Qué es el trabajo de la gracia? Tomarte desde el pecado y llevarte a ser un hombre, un sacerdote fiel, que haga las cosas agradable a Dios, conforme al corazón de Dios y conforme al alma de Dios. ¿Qué es el alma de Dios? Pensamientos, deseos, voluntad, emociones, lo que Dios siente. El sacerdote viene a ser un hombre que siente, que desea, que ama, que piensa, que decide conforme Dios, porque él debe ser fiel a Dios, y el sacerdote debe ser un hombre que hace las cosas en agrado al alma. El alma es el lugar de las emociones, de los sentimientos, de los deseos, de las intenciones, de los motivos. Todo eso, la gracia lo
poder al corazón y a la mente del sacerdote. Es el trabajo de la gracia. ¿Se captó? Sí, mi brother, mejor no vale. ¿De acuerdo? Miren, esto es tremendo. Esto es tremendo. A mí me da mucha confianza. Tú nunca serás desechado. Yo no seré desechado como sacerdote. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento no es una ley. Nuestro fundamento es la gracia de Jesucristo. ¿De acuerdo? Mi fundamento es la gracia de Jesucristo. Bien, hay algunos secretos, algunas claves que vienen sobre cómo permanecer y fluir en la gracia, que vienen en el verso 1 y en el verso 2. No lo vamos a tratar ahorita, pero lo que queremos decir ahora es que tú eres sacerdote de Dios. Tú no eres desechado. Quiere decir que lo que le pasó a Elí y a los hijos de Elí, que se levantaron, pero Dios no se levantó. Caminaron, pero Dios no caminó. No te pasará a ti. ¿De acuerdo? No te pasará a ti. Tú puedes estar en la presencia de Dios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. El sacerdocio, ¿cómo se ejercita? Viene en 1 de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Verso 28. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 28? Y yo te escogí por sacerdote mío. ¿Para qué? Para que ofreciese sobre mi altar, quemase incienso, llevase efod delante de mí. Dice, para que ofrecieses ofrenda sobre mi altar. Segundo, para que ofrecieses incienso. Y tercero, para que llevaras el efod delante de mi presencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? El efod era una vestidura sacerdotal que tenía los 12 piedras aquí y 2 piedras acá. Estas 12 piedras tenían el nombre de cada una de las tribus de Israel, y aquí tenían 6 nombres y 6 nombres. Alguien que puede amar y presentar el amor delante de Dios al pueblo de Dios, a cualquiera del pueblo de Dios, y que puede llevar aquí sobre sus hombros la carga espiritual del pueblo de Dios ante la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Bien, entonces, incienso que representa adoración, oración, intercesión. Entonces, el altar que representaba el lugar donde se ofrecen los sacrificios y las ofrendas para tocar las puertas del cielo. ¿De acuerdo? Entonces está hablando de los 3 lugares del templo. Está hablando del cuerpo, está hablando de los atrios, donde estaban los sacrificios, donde estaba el lugar santo, el altar de incienso, y del lugar santísimo, donde se presentaba delante del arca del pacto con el efod. Ese es el trabajo de un sacerdote. Está hablando de oración, está hablando de intercesión, está hablando de ofrecer sacrificios. En el Nuevo Testamento, los sacrificios, estamos hablando de ofrendas económicamente, estamos hablando de hacer el bien, estamos hablando de sacrificios de alabanza, estamos hablando del amor entre nosotros, de nuestro mismo cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. Los sacrificios del Nuevo Testamento. Entonces tú y yo podemos ofrecer estos sacrificios. Tú y yo podemos hacer oración, intercesión, adoración al Padre. Tú y yo podemos llevar las necesidades de cualquier persona, aún de ti mismo y de tu propia familia, ante la presencia de Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hecho? Entonces, tú tienes la libertad de ejercer el sacerdocio de Dios. Entonces, la guerra espiritual, el fundamento básico para la guerra espiritual está en conocer el lugar donde Dios habita y dónde está su pacto y quién
¿quiénes tienen derecho para mover su pacto? Porque donde se mueve el pacto, Dios se mueve. Y donde Dios se mueve, ¿qué dice la palabra? Dios se levanta y huyen delante de la presencia de Dios los enemigos de Dios. Números capítulo 10, verso 35, 36. Ya lo leímos. ¿De acuerdo? Entonces, el fundamento básico de guerra espiritual está en ser sacerdote de Dios, que sabe dónde está el arca de Dios y sabe levantar el arca de Dios y caminar en el pacto con Dios. ¿No oigas? Ese es el fundamento de la guerra espiritual. Ahí empieza. Mientras tú aprendes a ser un sacerdote de Dios que ora, que alaba, que entra a la mera presencia de Dios, que puede ofrecer sacrificios en los atrios, que puede entrar al lugar santo y tomar incienso, que puede entrar al lugar santísimo y presentarse delante del Padre, donde está la mera gloria del Señor. Si tú entiendes eso, y la gracia de Dios, tú eres un sacerdote. Y un sacerdote, este es su trabajo. Debes hacerlo. Y ese es el principio de tu victoria. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el arca en el Nuevo Testamento? ¿Cómo? ¿Cuál es el arca en el Nuevo Testamento? ¿El Evangelio? ¿Quién? Cristo. Cristo es el arca. Jesucristo es el arca de Dios. Jesucristo lleva el pacto. Jesucristo es el verbo, la palabra hecho carne. Jesucristo es el pacto encarnado. Jesucristo es el Evangelio viviente. ¿Se capta? Jesucristo es el cofre. Gloria a Dios. Jesucristo es el cofre. Es el arca. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Te queda claro? ¿Qué hay en el arca? Un pacto. ¿Qué es el pacto? Un convenio. ¿Qué era ese convenio? El antiguo pacto. ¿Sí? Ahora es el nuevo pacto. Ahora es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el Evangelio. Jesucristo se hizo como Evangelio, como palabra viviente, como el verbo de Dios, se hace carne y viene a habitar entre nosotros. Pero hay una pregunta. Jesucristo no está aquí en persona, como carne. ¿De acuerdo? Jesucristo no está aquí en persona como carne, pero nos ha dejado su nombre. Y donde está su nombre, está su presencia. Cuando tú declaras el nombre de Jesús, estás levantando el arca espiritualmente. Jesucristo es el arca. Él está a la diestra del Padre, pero Él ha mandado su Espíritu para que donde tú declares el nombre de Cristo, si tú conoces el Evangelio, si tú has creído el Evangelio, si tú te has vestido de la gracia, entonces cuando tú declaras el pacto, cuando tú declaras el nombre de Cristo, ahí el Espíritu Santo de Dios, ahí está. Ahí está. Tú levantas el arca cuando tú declaras el nombre de Cristo. Bien. Hay bíblicamente una manera muy interesante de llevar desde el arca del Antiguo Testamento hasta Cristo, el arca del Nuevo Pacto, y luego su nombre y su espíritu que se manifiesta cuando tú lo declaras como el lugar donde está el pacto con Dios. No es que sería largo, pero creo que es sencillo. Te
voy a decir de una manera más sencilla, rápida, para saber que Jesucristo es el templo. Jesucristo es el templo. ¿Sí? Jesucristo dijo, destruyan ese templo y en 3 días lo reedificaré. Jesús es el templo. ¿Cuánto más es el arca del pacto que está dentro del templo? ¿De acuerdo? Lo que pasa ahora es que Él ya no viene a ser solamente el templo, Él viene a ser la cabeza. Y toda la iglesia es el templo. Y Él sigue siendo el arca que está dentro de la iglesia, en el lugar santísimo. ¿De acuerdo? Entonces, mi hermano, cuando tú declaras el nombre de Cristo, entendiendo que tú eres sacerdote de Dios, si tú eres sacerdote de Dios, tienes la autorización por escrito en la palabra de parte de Dios para levantar su trono. Tienes la autorización legal para levantar su trono. ¿De acuerdo? Y entonces, yo me acuerdo cuando en el tabernáculo el sábado, que para mí fue la mejor predicación, lo que más me impactó a mí. Luego todas tus maíces, pero lo que más me tocó, la de la sangre que predicó Agustín. Yo me acuerdo que vi un muchacho aquí que estaba luchando y la verdad no supe ni por qué hice, bajé, tú, y me fui caminando en el nombre de Cristo, se cayó. ¿Te acuerdas de eso? O sea, eso ha estado en mi mente, en mi corazón. Vi ahí, yo dije, en ese momento, yo fui un sacerdote que llevaba el arca de la presencia de Dios, porque cuando caminé dije, tú, ¡pum!, el poder de Dios le tumbó. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué? Porque soy sacerdote. ¿Por qué a ti? Porque eres sacerdote. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, la guerra espiritual, el punto básico es en el fundamento de que tú eres sacerdote de Dios. Dios le dijo a Elí, yo dije que tú serías sacerdote delante de mi presencia para siempre. Y le dijo, de ninguna manera. A ti te está diciendo, yo he dicho que tú eres sacerdote delante de mi presencia. Y te lo confirmo. A la gracia el Señor le dice, te lo confirmo. Eres sacerdote. Eres sacerdote. ¿Por qué estamos teniendo estos estudios? ¿Hay algo nuevo? Probablemente no. Pero déjame decirte algo. Ahorita siento la unción de Dios para compartirte lo que te estoy diciendo. ¿Y qué pasa cuando está la unción de Dios? La primera carta de Juan dice, en el capítulo 2, por el verso 27, dice, la unción misma nos enseña todas las cosas. Entonces, cuando la unción está en la palabra que se enseña, la unción te enseña. Y cuando la unción te enseña, entonces viene a ser una palabra viva en esta noche y que permanecerá en tu corazón de aquí para siempre. Y si has tenido derrotas cuando habías declarado el nombre de Cristo y no pasó nada, y si tú declaraste el nombre de Cristo 20 veces y no pasó nada, olvídate, eso es pasado. Olvídate, eso es pasado. La unción está aquí para que lo que tú has leído, para que lo que tú has entendido es para ti en esta noche. Es para ti en esta noche. Sacerdote de Dios. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a dar un paso muy importante. Ahora vamos a dar un paso muy importante. ¿Por qué? Porque este paso es lo que se olvida a muchos en la guerra espiritual. Este paso es lo que se olvida a muchos en la guerra espiritual. En que Dios está llamando, que es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo. Y cuando dijo esto, el Señor dijo, cuando la iglesia, Jesús siendo la cabeza, camine en la iglesia de Éfeso,
La iglesia de Éfeso será Cristo caminando en la ciudad de Éfeso. ¿Sí, de acuerdo? Ahora, ¿qué dice el Salmo 133? Qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, ¿es como qué? ¿Es como qué? Es como el buen óleo. ¿Qué es el óleo? El aceite. ¿Qué es el aceite? Es la unción. Es la unción que confirma el sacerdocio. Porque cada sacerdote era ungido. Cada sacerdote era ungido como sacerdote. Dice, es como el buen óleo que se derrama sobre la cabeza de Aarón. ¿Sí? Y fluye ¿hasta dónde? Hasta el borde de las vestiduras. La iglesia, Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo, siendo el sacerdocio viviente aquí en la tierra de Dios. Siendo la iglesia el sacerdocio, siendo la iglesia el sacerdocio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, dice la palabra, yo puedo ser el dedo gordo del pie derecho. ¿Sabes que las vestiduras sacerdotales eran hasta el suelo? ¿Sí? Rebasaba el dedo gordo del pie derecho. Si tú eres el callo del sacerdote, no te preocupes, la unción llega hasta ti. La unción llega hasta ti. Y déjame decirte, entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir cada día en una unción más poderosa? Bueno, identifícate con la casa donde Dios se ha puesto. Uno. Segundo, los identificados con una casa, dice, únanse en armonía. Y cuando nos unimos en armonía, ocurre un milagro. ¿Han visto una picadura convertirse en oro? Ese es un milagro. ¿Han visto una mano chueca enderezarse? Es un milagro. Bien, pues hay un milagro. La unidad se convierte en unción. ¿Sí? La unidad se convierte en unción. Dice, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice la palabra, es como la unción que cae sobre el sacerdocio de Aarón, desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. ¿De acuerdo? Te lo voy a decir de otra manera. Dijo el Señor Jesucristo, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y el Señor Jesucristo dijo, yo me voy. Jesucristo ya no está aquí, se fue. Dijo, pero les daré otro consolador, igual que yo, dijo Jesús. ¿Quién era el consolador en aquel tiempo? Jesús. ¿Quién es el otro consolador? El Espíritu Santo. ¿Cómo tratamos al Espíritu Santo? Como la gente, los discípulos, como Jesús quería que sus discípulos lo trataran a él. Porque el Espíritu Santo y Jesús son dos consoladores. Uno sustituye al otro. ¿De acuerdo? Como Jesús quería que lo trataran, así el Señor quiere que tratemos ahora al Espíritu Santo, porque Él es el nuevo consolador, que es el lugar de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, como Jesús quería que lo tratáramos, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Donde dos o más están reunidos en el nombre de Cristo, en una unidad, en un acuerdo, ahí está la unción de Dios, el Espíritu Santo. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Den un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que podemos ser una estructura de organización. Esto quiere decir que podemos ser una estructura, un cuerpo, donde unos hacen algo, otros hacen otra cosa, otros otra cosa, otros otra cosa, y la unción estará en todo el cuerpo. Esto quiere decir que ya no necesitas, por favor, mi hermano, ese fue el éxito de este tabernáculo, ya no necesitas que tu hermano Isidro, que tu hermano Agustín
ore por ti. Cualquiera que esté en unidad, cualquiera que esté en unidad, cualquiera que esté en unidad con la visión de Dios a esta casa, tiene la misma unción que Ciro, y la misma unción que Agustín, y la misma unción que Chuy. ¿Es cierto, Chuy? Cualquiera que esté en unidad, en armonía por la visión que Dios nos da a esta casa, tendremos la misma unción. ¿De acuerdo? Probablemente unos fluirán en unos dones, otros en otros, pero es la misma unción. Es el mismo manto. Entonces, quita tus ojos del hombre y ponlos en Jesús. Aleluya. Y ponlos en la unción que está en la iglesia que camina en unidad. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ya no, ¿qué dijo los que estuvieron iniciando el tabernáculo? ¡Ey! No se los olvide, en ese tabernáculo no veas al hombre, ve al Señor que está aquí. Y vino, y Dios usó uno, y Dios usó otro, y Dios usó a otro, y a otro, y a otro, y la gloria del Señor se movió. ¿De acuerdo? ¿Dijo? Bien, entonces eso quiere decir que nosotros somos el sacerdocio del Nuevo Testamento. Con esto va a terminar. Lee Zacarías capítulo 8. Zacarías capítulo 8. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Antes de leer Zacarías 8, te voy a decir algo. A ver si reconoces esto. Alza tus ojos en derredor y mira, todos ellos se han reunido y han venido a ti. Entonces verás y resplandecerás, y tu corazón se estremecerá y se ensanchará, porque la abundancia del mar habrá venido a ti, y la riqueza de las naciones será traída a ti. ¿Recuerdas esto? Y la riqueza de las naciones, ¿qué dice? ¿Será traída a quién? ¿Escuchas esto? ¿Sí? Viene en Isaías 60, no lo busques ahorita. Pero lo que dice ahí en Isaías 60 es: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. En el mundo de las naciones habrá tinieblas, mas sobre ti, sacerdote, que tienes pacto con Dios para estar delante de Él, sobre ti amanecerá Jehová. Amén. ¿De acuerdo? Y entonces dice: mira, alza tus ojos, todos se han reunido alrededor de ti, le dice Dios a su pueblo, y le dice: mira, entonces tu corazón se ensanchará y se asombrará al ver que las riquezas de las naciones son traídas a ti. Yo me pregunto, ¿por qué? Bien, fíjate lo que dice en Zacarías capítulo 8. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán gentes y habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de una ciudad dirán a otra, dirán, ¿qué dice? Verso 21. Verso 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán gente y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad dirán a otra, dirán, vayamos a implorar ¿el qué? Dime sinónimo de favor. Gracia. Vamos a implorar ¿qué? La gracia. ¿De quién? De Jehová. ¿Qué más? Vamos a buscar a Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dirán? Yo también voy. Y vendrán muchos pueblos, fuertes naciones. ¿A qué? A buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. Dime la Jerusalén de este tiempo, ¿cuál es? La iglesia, nosotros. ¿De acuerdo? Amén.
Dice, para implorar el qué? Favor de Dios. Sinónimo, la gracia de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Acontecerá que en aquellos días 10 hombres de las naciones de todos los idiomas ¿se qué? ¿Se tomarán de qué? ¿Del manto de qué? De un judío. Dime los judíos de este tiempo, ¿quiénes son? Nosotros. Tomarán del manto. ¿Cuál es el manto que tenemos ahora? La gracia. Tomarán del manto de gracia y dirán, ¿y dirán qué? Déjanos íconos con vosotros porque hemos oído que Jehová está con vosotros. Y te voy a decir algo que entiendo de parte de Dios, cómo esta promesa se cumple. Fíjate bien, hermano. ¿Cuál era el trabajo de un sacerdote? Llevar las ofrendas y ofrecerlas a Dios. Ok, ¿cuál es el trabajo de Pablo? Tomar las ofrendas y ofrecerlas a Dios. Cuando Pablo ofrecía las ofrendas, ¿qué pasaba? Las riquezas de Cristo en gloria caían sobre los que habían ofrendado. ¿Sí o no? Bien, cuando el mundo oiga esto, sabrán que con dinero y sin dinero no conocen al Señor. Y ellos sabrán que todo su dinero y que toda su fuerza y que todo lo que tienen ha fracasado porque no conocen a Dios. Y entonces en ese día, cuando todos los sistemas de este mundo fracasen, cuando la gente sepa que el verdadero gozo no está en tener lana, que la verdadera riqueza no está en tener dinero, porque si tú tienes 5 panes y 2 peces, puedes dar de comer a 5,000 personas. Entonces, la riqueza verdadera está en Cristo, en los cielos. Cuando el mundo sepa esto, el mundo va a buscar sacerdotes que sepan tocar las puertas del cielo. Y ellos van a oír. Ahí, en ese grupo de cristianos, está Dios. La gente va a venir a traer sus riquezas. Quiero ofrendar esto a Dios para su obra, porque yo no necesito, yo necesito a Dios. Amén. Yo necesito al Señor. El sacerdocio. Ahí, en 1 Samuel, con eso termino. Relaciona el sacerdocio con 2 cosas. 1, con la vida y con la prosperidad. Cuando Dios quitó a Elí del sacerdocio, le dijo, morirás tú y tu descendencia. Y le dijo, serán pobres. Así es, pobres. Al final del capítulo 2 le explica esto. ¿Sí? Entonces, en el sacerdocio está la vida y la prosperidad. Dime el sinónimo de muerte en el Nuevo Testamento. Separación, ¿de acuerdo? Hablar de muerte en el Nuevo Testamento es separación. Si hay muerte espiritual, es que te has separado de Dios. Si hay vida, ¿qué es? Unión con Dios. Entonces en el sacerdocio está la vida, la unión con Dios y la prosperidad de Dios. O sea, tocar las puertas del cielo donde hay multiplicación. Amén. Ponte de pie, mi hermano. Elí.